las redes sociales. Además, este hombre cuenta con una fortuna de 80.000 millones de dólares. Y fíjense, él es considerado una persona humilde porque viste de forma sencilla. Él es considerado una persona humilde porque hizo un baby shower sencillo. Y es considerado humilde porque su esposa es que le recorta el cabello. Algunos artistas famosos son considerados también humildes porque dejan que las personas tengan el gran privilegio de tocarlos en sus conciertos, porque les permite incluso que se tomen fotos con ellos. Entonces, para nuestra sociedad, una persona adinerada o famosa es humilde cuando no vive según los lujos que el dinero le permite, o cuando son famosos e importantes, se comportan de manera cortés o se comportan de manera amable. Pero también, hermanos, hay pobres que son llamados humildes que realmente no lo son, sino que más bien tienen un orgullo disfrazado de humildad y dicen cosas como: yo soy pobre pero tengo dignidad. Prefiero vivir con poco, la riqueza lo que trae problemas. Todo eso que tú ves ahí, humildemente fui yo que lo hice. No es por dármela, pero fui yo que lo hice. Prefiero pasar necesidades que tener que depender de otros. Yo no me preocupo por el dinero, hay cosas más importantes en que pensar. Yo soy orgullosamente pobre, entonces son pobres y se sienten orgullosos de ser humildes. Lo cierto es que hay ricos que pueden ser tan humildes como pobres que pueden ser tan orgullosos. La condición económica no tiene que ver en nada con lo que es la humildad de una persona. Usted puede agachar la cabeza, pero por dentro sentirse como la última Coca-Cola del desierto. Los cristianos, hermanos, tampoco estamos exentos a este tipo de sentimiento, a esta falsa humildad. Llega ese momento cuando terminamos de predicar un sermón que nos tomó tanto tiempo preparar, horas y días de preparación. Y cuando culminas, todos dicen un fuerte amén que retumba la iglesia. Y te hace entender que el mensaje fue tan bueno, pero por si las dudas, cuando oras y bajas del púlpito, viene un hermano, te pone la mano en los hombros y te dice: wow, hermano, qué buen mensaje tuviste. Y tú humildemente dices: gloria a Dios. Pero hay una voz interna que te dice: qué bien lo hiciste, qué buen predicador, te pareciste a don Pablo, eres el número uno. Quizás no está mal, hermano, hacerle saber a un hermano que como la palabra de Dios te ha edificado durante ese sermón, pero hágalo con sabiduría, orando al Señor para que ese hermano cuide su corazón del orgullo y tenga presente en todo momento que es por la gracia y la misericordia de Dios que podemos compartir la palabra. En una ocasión, un músico cristiano me estaba hablando de una gran actividad que iba a haber aquí en Puerto Plata. Y él me dijo que iba a tener la gran oportunidad de tocar en ese lugar. Y yo le dije: wow, qué bien, quiere decir que tú eres muy bueno, que te van a invitar a tocar en esa gran actividad. Lo que él me dijo: realmente yo no toco nada. No, yo soy de los que menos toca aquí en Puerto Plata. Pero humildemente y para la gloria de Dios, déjame decirte algo, humildemente y para la gloria de Dios, soy uno de los que más invitan, a pesar de que yo casi no practico y cometo pocos errores. Por la gracia de Dios no cometo tantos errores. No sabía si él me estaba tratando de decir que era humilde o que era orgulloso. Me quedé pensando eso. Así que hay muchas personas, hermanos, que están ansiosas de al hacernos saber cuán humildes son, pero en su misma ansiedad se les escapa un poco de orgullo disfrazado de humildad. Dicen: yo soy nadie, yo no soy nada, cuando en realidad los que buscan es ser alabados y que la gente le diga: qué bien lo hiciste. Hermanos, tenemos nosotros como creyentes que evitar ese tipo de humildad a todo costo. Dice un escritor llamado Andrew Murray que si las personas entendieran el peligro del orgullo, saldrían corriendo por las calles gritando: auxilio, auxilio, quíteme este veneno de las venas. Es necesario que nosotros saquemos el orgullo de nuestra vida, así como sacamos la basura de nuestra casa cada vez que nos toca. El orgullo, hermano, es lo que impide que podamos nosotros acercarnos a Dios.
Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 5. Malditos son los orgullosos. Dios da gracia a quienes, a los humildes. Contrario al orgullo, nosotros debemos poner en manifiesto la primera bienaventuranza que menciona Jesús en Mateo. ¿Cuál es? Ser pobre en espíritu. Porque es mediante la pobreza en espíritu que nosotros vamos a recibir la gracia de Dios. Hermanos, ser pobre en espíritu debe ser una realidad en nuestra vida, porque si no somos pobres en espíritu, es posiblemente que ni siquiera seamos creyentes. Amigo y hermano, si no eres pobre en espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. No podrás ser plenamente feliz ni en esta vida, ni mucho menos en la vida venidera. La verdadera felicidad se encuentra en abandonar los estándares de este mundo, las normas de este mundo, para poder vivir según los estándares y las normas de Dios. La primera norma, entonces, que nos presenta Jesús en este interesante sermón es ser pobre en espíritu. Aunque suene extraño, ser pobre en espíritu es el tipo de pobreza que te traerá la felicidad verdadera. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Bueno, antes de responder esa pregunta, vamos a ver qué sucedió antes de que Jesús pronunciara estas llamativas palabras. Pues durante muchos siglos, como ustedes saben, la nación de Israel estuvo bajo presión de las naciones vecinas. Y en ese momento en particular en que Jesús entra en escena, estaba bajo el dominio de quienes, del Imperio Romano, que era muy conocido por su crueldad y también por su nivel de corrupción. La única esperanza del pueblo de Israel era recordar las promesas de que un día vendría el Mesías a restaurarlo. Llega ese momento en que el Mesías nace de manera divina a través de una virgen y es adorado por unos sabios que reconocían a los reyes de aquella época. Su vida estuvo en peligro por un rey demente llamado Herodes, que intentó matarlo mediante un plan macabro, pero no lo logró. Jesús entonces comenzó a crecer en sabiduría conforme al plan de Dios que había sido anunciado por los profetas hace mucho tiempo. Como todo rey, tuvo un heraldo. Ese heraldo fue su anunciador, se llamaba Juan el Bautista. Él preparó el camino para el Mesías. Jesús fue bautizado por Juan en el momento justo, aunque no lo necesitaba, ya que no había cometido ningún pecado, pero lo hizo porque era lo correcto. De esa manera Jesús se identifica con la humanidad pecadora y fue tentado incluso por el diablo con las peores tentaciones, pero sale victorioso. Finalmente, en el capítulo 4, Jesús está preparado y había llegado el momento de iniciar su ministerio, el plan para salvar la humanidad. Comenzó entonces a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje que era inesperado y que era ofensivo para los líderes religiosos de aquella época. Su fama se difundió inmediatamente, continuamente impresionaba a las personas con sus palabras y acciones. Sanaba toda dolencia, dice el versículo, enfermedades, curó a paralíticos, lunáticos y endemoniados. Mucha gente le seguía porque lo que estaba sucediendo no era normal. Se trataba del Mesías que por fin había llegado. Luego en el capítulo 5 subió a un monte y sus discípulos, aquellas personas que le seguían, y se acercaron para escuchar, hermanos, el mejor sermón jamás predicado en la historia de la humanidad. El sermón del monte, las bienaventuranzas que se muestran a partir del capítulo 5 de Mateo. Y las primeras palabras de Jesús en el versículo número 3 del capítulo 5 es bienaventurados. Son palabras de bendición, son palabras de felicidad. Esta palabra en el griego es makarios, que significa felicidad, pero no cualquier felicidad. Makarios no se trata de cualquier felicidad. Es una felicidad profunda que no está sujeta a la circunstancia ni a lo que usted tenga. Es una felicidad plena y eterna porque viene cuando vivimos según los estándares de Dios. Este rey entonces por fin llega y pronuncia las palabras bienaventurado.
Él está diciendo a esta gente, miren, esta es la manera en que debéis vivir si quieres la verdadera felicidad en tu vida. Si quieres conocer la felicidad, esto es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué sucede? Algo en medio de cada oración de la bienaventuranza no cuadraba. Porque el camino que Jesús estaba enseñando para alcanzar la felicidad no es el camino que ellos esperaban escuchar, pero tampoco es el camino que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en nuestros tiempos, conocido para encontrar la verdadera felicidad. No era el camino. La felicidad en este mundo consiste en tener placeres, riquezas, poder, gloria, fama, alcanzar tus más grandes deseos, ser alguien en la vida. Pero todo lo que Jesús plantea a partir del versículo 3 es totalmente opuesto a la idea mundana. ¿Cómo ser bienaventurado entonces, mis hermanos? ¿Cómo ser bienaventurado según Cristo? ¿Cómo se llega a ser feliz según sus palabras? Bueno, para empezar, Jesús quiere compartirnos 8 características que cada cristiano debe vivir para ser bienaventurado. Son 8 características que tú debes vivir si quieres ser feliz. Y la primera de ellas es ser pobre en espíritu. Amigo y hermano, lo primero que debes hacer si quieres alcanzar la felicidad, lo podríamos decir, si quieres saber cuál es la clave para felicidad, pues lo primero que dice Cristo es ser pobre en espíritu. Todas las demás que siguen son una secuencia de esta. No podemos vivir sin ninguna de ellas. Si primero no somos pobres en espíritu, pues no podemos ser lo demás. No podemos ser mansos, no podemos ser pacientes, ni la demás bienaventuranza. Por lo que todo esto tiene que formar parte de nuestro diario vivir. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Y cómo es que esto nos hará feliz? Bueno, primero hay que empezar diciendo lo que no es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu, hermano, no es pobreza material. De acuerdo a algunos comentarios bíblicos, algunas personas consideran que ser pobre en espíritu tiene que ver con la pobreza material y lo dicen basándose en textos como Lucas 6:20, donde dice, que es el texto paralelo al que acabamos de leer, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense que dice simplemente los pobres. Pero ¿qué sucede? Que el texto que nosotros acabamos de leer, el texto que es paralelo, Mateo 5:3 dice y especifica que es pobreza en espíritu. No tiene que ver con los bienes que posee una persona. Jesús no está tratando de decir aquí que las personas pobres van a entrar en el cielo y que el rico se va para el infierno. No es eso. Ciertamente no podemos negar que la palabra de Dios nos dice que es difícil para el rico entrar al reino de los cielos. Dice Mateo 10:25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para un rico le resulta difícil entrar en el reino de los cielos, no por su riqueza, no porque él tenga dinero, sino por su dependencia por esas riquezas. Él puede llegar a pensar que con eso se puede ganar la salvación. Él puede llegar a pensar que puede comprar un boleto con sus riquezas para llegar al cielo. Pero del mismo modo hay muchos pobres que les es difícil entender, que les es difícil entrar en el reino de los cielos, porque su amor y dependencia por las cosas terrenales es tan grande como el amor del rico por su dinero. El pobre, hermano, no está tan cerca del reino de los cielos que el rico no está más cerca. La idea aquí es que tanto si eres rico como seas pobre, no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar tu propia salvación, porque la salvación solamente viene por medio de Jesús. Así que esta pobreza que menciona Jesús no tiene que ver nada con lo material. Jesús no está diciendo que tu felicidad y entrada al cielo depende de tu condición económica. Descartado. Entonces, Jesús tampoco está diciendo aquí que no se trata de un tipo de pobreza que tiene que ver con tu personalidad. Esta pobreza que menciona Jesús tampoco tiene que ver con que ser pobre en espíritu es que tú seas tímido, que tú seas débil, que tú seas una persona de bajo perfil. A menudo podemos pensar que una persona con este tipo de cualidad es una persona pobre en espíritu, pero no lo es. Estos son simplemente cualidades naturales, es un temperamento con el que tú naciste, como a ti te criaron. Pero ser pobre en espíritu son una cualidad espiritual
de la que Cristo estará hablando en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? Ya que sabemos lo que no es, ¿qué es ser pobre en espíritu? Bueno, en griego existen dos palabras para referirse a la palabra pobre. Una es tojos y otra es penés. No sé si la estoy pronunciando bien, pero es por ahí que va la cosa. Tojos y penés son las dos palabras para referirse a pobre. Entonces, penés describe a alguien que es pobre, que debe trabajar duro para vivir, pero esa pobreza depende de algo, de su esfuerzo, del esfuerzo que esa persona necesita para poder sobrevivir. Mientras que tojos es un nivel de pobreza más elevado. Es más elevado, no se trata solamente de ser pobre, sino que es tan pobre que se debe mendigar para poder sobrevivir. De acuerdo al hermano Carballosa, este término deriva de un verbo que significa agacharse o encogerse, el término tojos. Entonces, de ahí es que viene la palabra mendigar para sobrevivir. Esta persona ha llegado a un nivel de vergüenza, y desesperación que ni siquiera quiere que sepan quién es él. Él no puede sobrevivir por su propia cuenta. Él depende de otros para poder vivir, así como Lázaro, ¿verdad? Lázaro anhelaba simplemente alimentarse de las migajas que caían a la mesa de un hombre rico. Eso es tojos. Mientras que penés es una persona que puede ganarse el sustento con su esfuerzo, tojos es una persona tan necesitada, pero tan necesitada, que depende totalmente de la generosidad de otro para poder recibir. ¿Y saben qué, hermanos? Tojos es precisamente la palabra que Jesús está utilizando cuando dice bienaventurados. Felices los de pobres en espíritu. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda ser feliz y pobre? ¿Cómo esas dos palabras pueden estar relacionadas? Si nos vamos al concepto de cómo el mundo ve la felicidad, pudiéramos decir entonces que eso no tiene sentido. La cuestión aquí, hermano, es que Jesús no está hablando acerca de mendigar en términos físicos. Él está hablando de pobreza en espíritu. Aquellos que se sienten eternamente como mendigos, avergonzados de sí mismos por su maldad, por su pecado, que reconocen que son incapaces para salvarse a sí mismos y que depende totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el tipo de pobreza que trae felicidad. No es como la que se acaba, como la del mundo. No es una felicidad que depende de las cosas materiales que tengan, de las vanidades ni de las circunstancias. Es una felicidad que viene de Dios. Por lo tanto, es plena y es perfecta. Por esta razón, el Señor comienza aquí. Porque ser pobre en espíritu debe ser una cualidad fundamental en el creyente. Nadie puede entrar al reino de Dios con orgullo. Nadie puede entrar al reino de Dios a menos que basee ese orgullo, esa autosuficiencia y esa confianza en sí mismo. Si no eres pobre en espíritu, esa es simplemente una clara señal de que Cristo no está en ti. Para acercarnos a Cristo, usted sabe, hermano, que debemos reconocer que somos nosotros que le necesitamos a Él y no Él a nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, un versículo que todos conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no es por obra, no es por nada de lo que tú hagas, para que luego no te gloríes. La salvación no la podemos alcanzar por nuestros propios méritos. La salvación es por gracia, un regalo que ni tú ni yo merecemos. Y mientras no seamos pobres en espíritu, no podremos recibir la gracia de Dios. Dice Isaías, capítulo 66, versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, dice Dios. Este es el hombre que consciente de su necesidad, tiembla internamente. No puedes venir a Dios creyendo que eres autosuficiente. No puedes venir a Dios cargado de toda tu confianza. Necesitas reconocer tu maldad y suplicar al Señor que te salve. Y quiero destacar algunas características de lo que es una persona pobre en espíritu. A lo largo de la Biblia nosotros vemos algunos ejemplos de lo que sucede cuando una persona es pobre en espíritu. En primer lugar, cuando una persona es pobre en espíritu, la persona se siente incapaz como Moisés.
La persona se siente incapaz como Moisés. ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 11? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 11. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se sentía insuficiente. Yo no puedo hacer eso, Dios. Pero ¿y qué pasó con Moisés? ¿No se supone que Moisés era un príncipe de Egipto? ¿No se supone que Moisés fue educado como un príncipe? El currículo que tenía Moisés pareciera que no había alguien más idóneo que él para esa misión. Pero antes de este llamado, Dios no se valió del orgullo de Moisés, de esa confianza que él tenía para esta importante misión. Él se encargó primero de humillar ese corazón orgulloso de Moisés, enviándolo al desierto por 40 años, lidiando como un pastor de ovejas en Madián. Ahí Moisés tiró todo su orgullo y autoconfianza a la basura y dijo: Señor, ¿quién soy yo para esta misión? Soy un hombre incapaz. Entonces Dios le responde: exacto, Moisés, tú no puedes, pero yo estaré contigo, así como estuve con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solo los libraré de la esclavitud, sino que los llevaré a adorarme en ese monte. Hermanos, cuando somos pobres en espíritu, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia desvanece y Dios entonces actúa en nuestras vidas. No solo nos liberta de la esclavitud de nuestros pecados, sino que también nos da libertad para adorarlo y nos da el gran privilegio de entrar en su hermoso y amado reino. ¿En qué áreas de tu vida necesitas dejar a un lado el orgullo, hermano? Tu autoconfianza. Quizás puede ser en el matrimonio, en el liderazgo, en algún ministerio de la iglesia. Quizás piensa que sin ti las cosas no se pueden realizar, que sin ti las cosas no van a salir. Quizás te siga pasando lo mismo porque has confiado tanto en tu sabiduría y te has olvidado de encomendar todos tus caminos en las manos de Dios. En segundo lugar, el pobre en espíritu siente vergüenza de su pecado. El pobre en espíritu se siente incapaz y siente vergüenza de su pecado como la tuvo Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Qué sucede? En Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En este pasaje, Simón Pedro, un hombre que era impulsivo, autosuficiente, confiado, tiene una experiencia transformadora. Jesús había realizado un milagro sorprendente. Después de una pesca infructífera, Jesús instruyó a Pedro y a los demás a que tiraran las redes otra vez. Contra toda lógica lo hicieron y se llevaron la gran sorpresa de que las redes se estaban hasta rompiendo. Este milagro indiscutible no solo sorprendió a Pedro, sino a los demás pescadores de Capernaum y reveló la naturaleza divina y el poder de Dios. Pedro, al darse cuenta de que estaba en la presencia del Santo Dios, experimentó una profunda convicción de su propio pecado y de su insuficiencia y cayó de rodillas ante Jesús, abrumado por la santidad y el poder de Cristo. Y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció ante la santidad de Jesús su propia naturaleza y acciones eran indignas. Hermanos, el pobre en espíritu reacciona ante la santidad de Jesús, su propia naturaleza, y nos damos cuenta de nuestra maldad y caemos de rodillas, lloramos por nuestros pecados y es cuando Jesús nos dice: de acuerdo, es el momento para seguirme. De acuerdo, ahora tú has dado el primer paso para la felicidad. A medida que el cristiano crece, a medida que nosotros como creyentes crecemos, nos damos cuenta cada vez más de nuestra propia corrupción. Y al darnos cuenta de nuestra propia corrupción, es ahí donde venimos y suplicamos al Señor: cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel, como dice aquella canción, Poema de Salvación. Ahí está la diferencia. El cristiano, el que no es cristiano, peca y no hay remordimiento. No hay ningún sentimiento de culpa. El cristiano peca, se avergüenza, llora y se aparta.
En tercer lugar, hermano, el pobre en espíritu busca la misericordia de Dios. El que es pobre en espíritu busca la misericordia de Dios. Fíjense en esta conocida historia del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18. Vamos allá. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oiga eso. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue el diagnóstico de Jesús? Os digo, en el versículo 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo alabó al publicano. Él reconoció su pobreza en espíritu y se humilló delante de Dios. Ese es el punto. La preparación más excelente y necesaria para nosotros tener una relación correcta con Dios está cuando reconocemos nuestra propia indignidad, que no merecemos nada y aún así Cristo nos lo da todo. El fariseo confiaba en su propio poder y actos ante Dios, pero el publicano reconoció que él era un pecador y que necesitaba de la misericordia de Dios. Mientras el fariseo pensaba que era mejor que los demás, el publicano pensaba que era diferente, pero era peor que todos. Eso es lo que sucede cuando somos pobres en espíritu. Reconocemos que somos tan pecadores que no hay espacio para juzgar a los demás, solamente hay espacio para ir en busca de la misericordia de Dios. En cuarto lugar, hermanos, el pobre en espíritu expresa asombro y gratitud, como David. El pobre en espíritu expresa asombro y gratitud, como lo hizo David. Segunda Samuel 7:18. Así fue el corazón de David. Segunda Samuel 7:18. Entonces entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú hayas traído hasta aquí? Este pasaje sigue un diálogo entre el profeta Natán y el rey David, donde hace un pacto con David. Mira, David, tu linaje continuará, tu reino será establecido por siempre. Miren la respuesta de David a estas promesas. En la presencia del Señor, él ora en su corazón, lleno de toda humildad y gratitud, y dice en el versículo 18: Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Y me gusta lo que dicen los versículos más adelante, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 19. Y como si esto fuera poco, Señor y Dios, también ha hecho promesa a la casa de tu siervo para el futuro. ¿Es este tu modo de obrar con los hombres, Señor y Dios? ¿Qué más puedo decirte, Señor y Dios? Tú conoces a tu siervo. Por amor a tu palabra y conforme a tu voluntad, has hecho esta gran cosa y me la has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído. David mostró su asombro y su gratitud ante las bendiciones y las promesas que Dios había hecho. Eso es lo que sucede, hermano, cuando somos pobres en espíritu. Podemos sentirnos asombrados y ser más agradecidos con Dios, porque la humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Él y valorar cada bendición que recibimos cuando la recibimos por gracia. No la merecemos. ¿Cuán apreciado te sientes de las promesas de Dios, hermano? ¿Cuán apreciado, cuán agradecido tú te sientes por las promesas que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes? Juan 3:16 tenemos promesa de salvación y vida eterna. En Mateo 28 tenemos promesa de su presencia por siempre. En Filipenses 4:17 tenemos promesa de paz. Santiago 1:5 tenemos promesa de sabiduría. Tenemos promesa de fuerza y protección en Isaías 41:10. Promesa de perdón en 1 de Juan 1:9. Promesa de respuesta a nuestras súplicas y oraciones, según Mateo 7:7. Promesas de guía en Proverbios 3:5 y 7. Promesas de vida y abundante en Juan 10:10. Tenemos más de 1000 razones para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero sin un corazón humilde
sin un corazón que es pobre en espíritu, no podremos reconocer lo afortunado que somos por medio de Cristo. En quinto y último lugar, hermanos, el que es pobre en espíritu puede apreciar la belleza de Dios que antes no veía. El que es pobre en espíritu puede apreciar la belleza de Dios que antes no veía. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y me gusta una ilustración que utiliza el pastor Michelén sobre este pasaje. Él dice que no es lo mismo contemplar un barco anclado en el muelle mientras estamos cómodos, plácidamente recostados en la arena, cogiendo el sol, que contemplar ese mismo barco mientras estamos a punto de ahogarnos en medio del mar, luchando por nuestra propia vida. Es el mismo barco, pero lo están viendo con ojos muy diferentes. Para el que está cogiendo solo en la playa el sol, el barco no es más que un elemento decorativo, es una belleza, es un paisaje hermoso. Pero para el que se está ahogando es el tesoro más preciado y más valioso del mundo. El pobre en espíritu ve a Cristo con estos mismos ojos. Cristo no es la figura decorativa de nuestras vidas. Cristo es la fuente vital de la salvación y esperanza nuestra. Hermanos, Jesús nos enseña por medio de esta bienaventuranza a reconocer nuestra incapacidad, a admitir nuestra vergüenza por el pecado y a quedar asombrados con su bondad, en dejar atrás nuestro orgullo para que la gracia de Dios pueda obrar en nuestras vidas. La primera bienaventuranza destaca que aquellos que no confían en sus propios méritos, sino que se entregan por completo a Dios, son los que heredarán el reino del Mesías. Reconocernos como mendigos espirituales implica que reconozcamos nuestra propia necesidad de acudir a Dios, quien es la fuente de toda gracia. ¿Y cuál es el resultado? ¿A dónde nos conducimos? ¿A dónde nos conducirá esta humildad? ¿Qué sucederá cuando dejemos a un lado el orgullo? La segunda parte del versículo nos da una clara respuesta, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no está reservado para los orgullosos. El reino de los cielos está reservado para los pobres en espíritu, aquellos que han reconocido su maldad y van suplicando misericordia a Cristo. Es una gracia destinada para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. El verbo está en presente, dice, porque de ellos es, no de ellos será, indicando que es una realidad tan segura y cierta que la palabra de Dios lo presenta como algo del presente. Ya usted pertenece al reino de Dios desde hoy para siempre. ¿Cómo vamos a lograr eso, hermano? Como lo hace un mendigo. ¿Qué hace un mendigo? Pedir insistentemente. Pues así mismo, hermano, con nuestra propia fuerza, nosotros no vamos a poder ser pobres en espíritu, no vamos a ser mansos ni cumplir ninguna de estas bienaventuranzas. Tenemos que tener esa insistencia de un mendigo que pide tanto. Lo único que nosotros le vamos a pedir continuamente a nuestro Dios, que nos dé un corazón humilde para que podamos agradarle y ser como Él. Hermanos, ser pobre en espíritu no solamente nos traerá la felicidad, no solamente es el único camino que nos va a traer la felicidad. Nada de lo que hagamos nos podrá hacer feliz, solamente Cristo puede hacernos feliz. Vamos a orar para dar gracias por este tiempo. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque por